Una vez más, hemos visto cómo los temporales han hecho estragos en nuestro litoral, destruyendo playas e incluso llegando a poner en peligro más de un chiringuito. Un año más, hubo que reponer arena para la temporada estival. Y no es algo nuevo, es una constante que venimos padeciendo desde mucho tiempo atrás, pero quizás con mayor crudeza ante el cambio climático que estamos experimentando y que como consecuencia está provocando el deshielo polar, motivo por el cual las mareas están cambiando y cada vez son más altas. Los temporales y por consiguiente la pérdida de las playas no es nada nuevo, pero tampoco el cambio climático es la única razón de la pérdida de las playas. Si nos paramos a reflexionar un poco y somos honestos, no nos costará mucho llegar a la conclusión de que nosotros, el ser humano, también tiene su gran parte de culpa, porque, como les decía, esto no es nada nuevo. De hecho, la pérdida de playas viene casi de la mano de la gran industria turística, llegados los años 60. De modo que, si les parece, rebobinamos en el tiempo y nos vamos a finales de los 50, comienzo de los 60. Por aquel entonces, Marbella disfrutaba de unas buenas playas en estado bastante virgen, ya que aún no se había convertido en nuestro principal activo económico, algo que cambiaría rápidamente, ya que con la cada vez más habitual llegada de visitantes nacionales e internacionales, empezaron a abordar las necesidades para un atractivo servicio, y entre las que estaba el poder descansar lo más cerca del mar posible. Ahí empezó a crecer la ciudad de cara al mar. En realidad, creció toda la Costa del Sol. ¿Y qué pasó? Que entre nuestra comodidad y el mar, que siempre reclama lo que es suyo, nuestras playas se vieron en medio del progreso y las mareas. Nosotros hemos tenido la necesidad, como sociedad, como industria, de construir cerca del litoral. La industria turística ha explotado el litoral andaluz por necesidad. En España no tenemos otros tipos de industria que compitan al nivel que lo hace la industria turística. De todas formas, la presión que se genera sobre las playas no es solo turística. Se había hecho el paseo marítimo peatonal delante del casco urbano, que tenían como unas pérgolas con una enredadera, y se veía lógicamente que el agua llegaba a pegar a ese muro del paseo marítimo. Finalizando los años 60, la pérdida de las playas era ya una preocupación para la sociedad marbellí. El turismo era una realidad y las playas una necesidad para la economía local y también como parte del ocio de los habitantes, que ya pasaban gran parte de su tiempo libre disfrutando del mar y la playa. La preocupación llegó hasta tal punto que bajo el mandato del alcalde Paco Cantos Gallardo se celebra un pleno para abordar las medidas necesarias que pasarían por la construcción de un sistema de retención de arena llamados espigones. La aprobación fue unánime y se puso en marcha la idea haciendo los trámites para los permisos de construcción, contratación de obra y, sumamente importante, la financiación. El primer paso fue lógicamente aprobarlo en pleno, aprobar detrás, mandarlo a la aprobación de costas del Estado que le diera el visto bueno, y cosa que en aquella época pues la burocracia era más fácil. Marbella estaba bien vista en la política en el mundo y tramitar cualquier cosa de Marbella en el gobierno de la nación era un paseo de triunfo y de rapidez. No en vano pues teníamos muchos ministros de obras públicas y otros que venían aquí a Marbella. Luego esa tramitación fue muy ágil.
Este proceso de transformación de las playas nacería con el nombre de Proyecto de Defensa y Regeneración de las Playas del Casco Urbano de esta ciudad. No se trata de una idea nueva, en realidad, la regeneración de las playas ya se había experimentado en otros lugares. Barcelona los tenía hecho toda la costa italiana y toda la costa francesa, sobre todo las ciudades emblemáticas como Cannes, como Marsella, todo estaba ya construido, o sea que se hizo en base al acierto que habían tenido otros países que en aquel momento estaban un poquito científicamente más avanzados que nosotros. Tras un informe enviado a la Comisión de Turismo, Obras y Ordenación Urbana, esta da respuesta positiva y considera de máxima urgencia su realización en mejora y defensa de nuestra riqueza y posibilidades turísticas. Era 17 de diciembre de 1969. Todo estaba dispuesto, el proyecto fue realizado tras el acuerdo y según figura en el pliego de condiciones por el ingeniero de Caminos y Puertos, Alberto Díaz Fraga, y técnicos que tenían experiencia en ese campo, ya que participaban en la construcción de Puerto Banús. Y además, ya habían trabajado con el ayuntamiento. En realidad, todo había comenzado antes de la aprobación en pleno. La idea venía de unos años atrás y comenzó por la búsqueda de posibles subvenciones para su ejecución. Yo oí de los espigones precisamente unos años antes de hacer el proyecto, de encargar el proyecto. Unos años antes, porque ya el ayuntamiento empezó a moverse, a buscar subvenciones, a ver si podían hacer estos espigones. Se contrató con Alberto Díaz Fraga, que además era un ingeniero que ya hacía obras municipales también, y de ahí empecé a conocer de esos espigones. Todo se hizo bajo el Reglamento de Contratación de Administraciones Locales de 1959. El proyecto en aquel momento podía hacerlo el ayuntamiento, no tenía que hacerlo Costa. Entonces fue el ayuntamiento quien, aprovechando que tenía esos técnicos en Puerto Banús, que habían hecho Puerto Banús y que le habían obligado el Estado al hacer Puerto Banús a hacer unos espigones a poniente de Puerto Banús para proteger las playas al oeste de Puerto Banús, porque es obligatorio por dinámica litoral. Cuando tú haces algo en la playa, tienes que ver que no erosione la playa que existe. Y así surgieron los espigones donde todavía hoy, 50 años después, estamos viendo cómo se conservan las playas. Se contrata a Alberto Díaz Fraga, ¿sabe? Y hace que ya también estaba haciendo Puerto Banús, que lo tenemos aquí al lado, estaba haciendo estos espigones de aquí, que todavía siguen existiendo con una magnífica playa, como podéis ver. Se contrata, se hace unos estudios, se basan en unos estudios anteriores que se habían hecho también de otros trabajos en la costa francesa. Fue el punto de partida para la recuperación del litoral. El proyecto era ambicioso y planteaba un total de 7 espigones que irían desde el Hotel Don Pepe hasta el puerto de la Bajadilla. Iban 7 Ts separadas unos 300 metros entre... empezaba en el Hotel Don Pepe, que empezaba el 1, y el 7 era el del San Ramón, ¿sabes? O sea que en ese tramo estaban los 7. El de la Venus, famoso, el más importante, pues era el número 6. Su ejecución se planteó por fases y por orden de importancia. Los espigones tenían su propia numeración, así como asignación presupuestaria. Los primeros en hacerse serían los que se consideraban de mayor urgencia. Dependiendo de la urgencia de construcción, y como la obra era muy compleja, entonces en vez de hacerla todas de una vez, se hizo en fase. En la primera fase fueron los espigones que más urgencia tenía de construir. Y esto correspondió pensando que los espigones estaban numerados desde el Hotel Don Pepe al San Ramón. Si el Hotel Don Pepe era el número 1, el 2, el 3 y el 4 fueron la primera fase, que eran los espigones que corresponden frente al Escol,
donde estaba el restaurante Los Tres Pepes, eran los más urgentes porque era donde la playa más peligraba. Una vez que se termina esa fase, se hace otra segunda fase, que son los espigones de la Fontanilla y de la Venus, y luego la última fase fueron los dos espigones extremos, el del Don Pepe y en el de Levante del puerto pesquero. Se trataba de una obra en la que había muchos aspectos a tener en cuenta en torno a su proyección, tanto a nivel litoral como terrestre. Uno de los principales problemas que se encontraron fue el tema de financiación. Los trabajos tenían una licitación de casi 39 millones de pesetas, un capital realmente importante para los años 70. El ayuntamiento intentó conseguir ayudas por parte del Ministerio de Obras Públicas. La ayuda solicitada era del 70% en dos pagos correspondientes a 1971 y 1972. El Ministerio denegó la ayuda económica haciendo alusión a que eran proyectos que debían de afrontar las administraciones locales y más en este caso, cuyo coste era elevado. Pero eso sí, ponía a disposición todo lo necesario para que los trámites burocráticos fuesen sin problema. Dadas estas circunstancias, se probaron otras posibilidades como la financiación vía crédito por parte de la banca, dirigiéndose a Monte de Piedad Caja de Ahorro de Ronda, la que, al igual que el Ministerio, negaría la ayuda solicitada. En un pleno del ayuntamiento todo se acepta, entonces se propone, como no había dinero, el Estado daba permiso para hacerlo, pero no daba dinero, daba un pequeño porcentaje. Total, que entre el porcentaje que daba el Ministerio de Medio Ambiente de aquel tiempo, o como se llamara, que no me acuerdo ahora mismo, y entre eso, dinero de las arcas del ayuntamiento y un impuesto especial, que era la masa grande del capital, estaba de ahí, un impuesto especial que tuvieron que pagar los marbelleros religiosamente uno a uno. Ante esta situación, entraría a escena lo que llamaban contribuciones especiales, muy usadas por aquellos entonces. Las contribuciones especiales son unos tributos que pagaban las personas que, como al hacer el ayuntamiento una obra, tenía un beneficio mayor para la casa o un beneficio mayor él. Por ejemplo, una calle que no tenía alumbrado, su vivienda valía X. Al hacerse el alumbrado aumentaba el valor. Ese aumento de valor se hacía por medio de contribuciones especiales. O sea, la obra municipal la pagaba el ayuntamiento una parte y otra parte, que solía hacer un 35 o 33%, lo pagaban las personas que colindaban con esa obra. ¿Cómo se llegó a esta decisión? ¿Y a quiénes afectarían las contribuciones especiales para poder hacer frente al proyecto de defensa y regeneración de las playas del casco urbano de la ciudad? En aquella época el ayuntamiento normalmente pedía subvenciones, porque normalmente con los presupuestos municipales era complicado hacer una obra, por ejemplo, de esta envergadura, cuyo importe eran de 28 o 30 millones de pesetas en aquella época, claro. Entonces, el presupuesto que daba, lo que tenía que abonar el ayuntamiento en total, se hacía dos repartos. Uno por contribuciones especiales, que normalmente, por ejemplo, en el tema de los espigones, correspondieron a todos los propietarios de inmuebles o industrias que lindaban con la playa. Eso eran los que pagaban contribuciones especiales, que hemos dicho que era un 33% más o menos, porque eran por fase y cada fase tenía un importe. Y el resto lo pagaba el ayuntamiento. ¿Qué quiere decir? Que lo pagaba a todos los marbelleros, indirectamente. Entonces había dos formas de pago: el indirecto del ayuntamiento, todos los marbelleros, mediante los impuestos que ya pagaba el ayuntamiento, y el otro eran los directos a los propietarios de inmuebles o locales o industrias que tenían un beneficio directo de esa obra. Yo creo que por primera vez en la historia el sacarle dinero al ciudadano lo pagó alegremente, porque la verdad es que era una asignatura pendiente y todo el mundo quería tener playas. O sea, pero no se sabía playa. Entonces, muy poca, el agua llegaba
hasta el paseo marítimo que había entonces, que hizo Guillermo García Pascual, un arquitecto municipal. Era un paseo marítimo modesto, pero con su muro que lo separaba de la arena y que por tanto el agua llegaba a ese muro, como estamos viendo que ha pasado ahora después de quitar los espigones. No estamos descubriendo nada que no hubiéramos visto antes. Una vez decidido qué parte del capital saldría vía contribuciones especiales, tocó hacer un estudio para establecer las bases de cuánto correspondía a los ciudadanos y cuánto a los empresarios que tenían sus negocios en primera línea y que se beneficiarían de la creación de espigones. El porcentaje a pagar como contribución especial dependía de las medidas del local comercial o del edificio. Se hace unas bases también de las contribuciones especiales, que normalmente suele ser por metros de fachada, por superficie y por altura de los edificios. Y en los locales comerciales, pues los industriales que ya tenían el comercio en marcha, o los locales comerciales vacíos. Esos coeficientes se multiplicaban pues normalmente por la longitud de fachada hacia la playa. Una vez que se hacían las contribuciones especiales, se mandaba una comunicación a cada uno de ellos y tenía también su periodo de alegaciones y gestión. Y en este hubo bastantes alegaciones. Una vez establecidas las bases, se pusieron en marcha las notificaciones mediante las cuales se citaba en el consistorio a cada uno de los propietarios y empresas para que supieran la cantidad que deberían pagar como contribución especial. Era diciembre de 1969. Muchos fueron los citados: Fico, Escol, Edificio Valdecantos. El edificio Escol le correspondió pagar 1.150.000 pesetas aproximadamente. Claro. El Mar Vercente 1.200.000, el Hotel El Fuerte 1.000.000 de pesetas, el edificio Valdecanto 63.000, en fin, un chalet que tengo aquí 26.000 pesetas. Y aunque las contribuciones especiales eran algo, se podría decir que entonces bastante habitual, la excepcionalidad de las solicitadas en esta ocasión les llevó a tener que buscar alguna alternativa para determinados edificios, cuya cuantía debería ser abonada por los diferentes propietarios de apartamentos, como sucedió con algunos edificios en primera línea de playa. Uno de los problemas era que las contribuciones especiales, por ejemplo en el edificio Mediterráneo, se le hicimos al edificio. Entonces, ¿qué pasa? Que los propietarios, el administrador del edificio, nos mandaba la relación de cada uno de los propietarios con sus coeficientes comunitarios. Y tuvimos que hacer un reparto. Una vez se tenía asegurada la financiación, la aprobación en pleno, el beneplácito por parte del Estado, aunque sin aportar capital y con el proyecto redactado con el correspondiente visto bueno, llegado 1971, comenzarían las obras, como hemos mencionado, por fases. Entre los primeros pasos dados fue la aportación de arena. Los espigones se fueron construyendo y mejorando, buscando la mayor efectividad. Yo recuerdo un momento que se aportó, como es natural al principio, como se hace cuando se hacen espigones, se trae arena, arena muy buena, del color blanca, que no estábamos acostumbrados a verlo en las playas de Marbella, porque teníamos nuestra arena negra del mineral de hierro de tantos años, y entonces cuando vino ese tipo de arena y empezó nuestra playa a tomar color, por decirlo de esa forma, la verdad fue una alegría tremenda para la ciudadanía el llegar a aquello. Y más sí me luego tener en cuenta que cuando empezaron a funcionar los espigones, se vieron que había algún defecto y los espigones que terminaban en T, terminaron haciéndole en la final de la T como una curva redondita a los lados para que funcionara mejor. Y luego incluso, viendo que entre espigones y espigones pues era demasiada distancia, pusieron como unas islas pequeñitas para que esa playa existiera. Luego hasta se corrigieron los diseños que se hicieron primitivos
con la dinámica litoral y con la realidad. O sea, tener un técnico, la posibilidad de tu proyecto que te ha equivocado en algo, corregirlo sobre la marcha, fue una fortuna para Marbella. Durante 1971, los espigones fueron emergiendo en el litoral poco a poco y por fases hasta completarse el proyecto en su totalidad, siendo inaugurados en 1972. Durante las obras, uno de los espigones, el espigón número 6, frente a los llanos de San Ramón, según informó Díaz Fraga, provocó una erosión en la playa poniendo en peligro la red de saneamiento, la cual advertía que podría verse afectada con algún tipo de ruptura, teniendo próxima la temporada turística, y por lo cual aconsejaba que con carácter urgente se procediera a la construcción del espigón número 7, el cual haría la empresa constructora de José Banús, quien solicitó una serie de informes sobre el fondo del litoral. Los trabajos de estudio de estos fondos, los que llamaron perfil submarino y datos de sondeo del terreno, los realizaría un perito industrial especializado en instalaciones submarinas, Jaime Crespo, y lo hizo por un total de 20.000 pesetas, 120 euros hoy en día. Ya era marzo de 1972. Una vez terminados e inaugurados los espigones, comenzaron a funcionar y a ser parte del litoral y también del día a día de la sociedad marbellí y visitantes. Llegado el verano, las playas y espigones eran frecuentados para jugar, saltar al mar, pescar, pasear buscando las puestas de sol y, como no, recordemos, poder estar tranquilos y a solas junto a la pareja. Los espigones pasaron a ser, con el transcurso de los años, algo más que abrigo para nuestras playas. Gracias a un vecino de Marbella y a la pasión de su padre por la fotografía, a través de las redes sociales conseguimos rescatar un extracto de un vídeo familiar de un día de playa grabado en Super 8. Refleja muy bien cómo era un día de verano en la playa de la Venus. Mi padre siempre ha sido un enamorado de la tecnología, ya era cámara allí en el pueblo, y entonces él tenía su cámara de Super 8 y una de las veces que llegaron mis abuelos y mis tíos y demás, pues sacó su cámara, hizo una visual de toda la familia, de la orilla que sale mi madre, sale mi hermano pequeño que tendría año y medio y a la izquierda salgo yo. Mi hermano tendrá año y medio, nació en el 74, estamos hablando de ese vídeo del año 76 ya a lo más, ¿no? Y después cogió el vídeo y siguió sacando la Venus. Rafael, amante de la pesca, conocía los espigones bien, ya que dependiendo del día iba a uno o a otro buscando el más propicio según le iban contando las capturas de otros pescadores. Pero no solo recuerda los espigones por esa razón, también ha quedado para su recuerdo una anécdota que había casi olvidado y que al hablar con nosotros recordó inmediatamente, y les aseguro que sí, que es para recordar de por vida. De los espigones, en principio yo que soy amante a la pesca, yo cogía mis cañas, ponía mis cañas en todos los espigones, iba probando porque uno decía, hoy han sacado doradas en el espigón de la Venus, allí nos íbamos todos con nuestras cañas a la Venus. Hoy han sacado en la San Ramón, y íbamos de un sitio a otro pues visitando los espigones. Y además tengo una anécdota que acabo de recordar ahora mismo, en la playa de San Ramón con mi primo Pedro, que es de Madrid, cuando venían en agosto le decíamos la gran aventura y no íbamos nadando desde la San Ramón, que es la que está más pegada al puerto pesquero, hasta la esquina aquella del puerto deportivo, ida y vuelta nadando, y eso lo hacíamos una vez a mediados de agosto, y dio la casualidad que en aquella ocasión, cuando llegamos hasta aquí, la Venus estaba a rebosar, pero cuando volvíamos, la Venus no había nadie. Después ya nos enteramos que había habido una bomba, que ETA había dicho que había puesto una bomba en la Venus en aquel año, y cuando pasamos por allí le digo a mi primo,
Digo, ¿habrá tiburones, macho? Pues no corríamos nada. Los espigones hicieron su trabajo y con el paso del tiempo las playas se fueron recuperando hasta llegar a tener unas muy buenas playas en el casco urbano de Marbella, que era lo que se perseguía. Paul Quesada fue uno de esos jóvenes que aprovechaba la temporada de verano para ganarse un dinero extra. En el caso de él, lo hacía en la playa con las hamacas. Y recuerda perfectamente cómo eran las playas donde trabajaba. Lo que más recuerdo es cuando yo trabajaba en la barbacoa La Pesquera. Tenía yo 16 años, hace ya 25 años de aquello. Y la playa en la que yo trabajaba con las hamacas y había como 4 filas de hamacas y luego además había lo que es la playa, eran unos 10 metros más de playa aproximadamente, lo cual hoy prácticamente ha desaparecido. Me parece que hay solamente una hilera de hamacas y la playa se lo está comiendo, y porque todos los años renuevan con arena lo que son las playas. En el caso de Enrique Vázquez, los recuerdos lo llevan a su época de noviazgo, de paseo con la familia, de disfrutar de la brisa del mar y también de contemplar la ciudad desde un punto de vista diferente, desde el espigón de la Venus. Bueno, ten en cuenta que en esa época era la época mía, desde noviazgo a recién casado. Nacieron mis hijos y era el sitio donde íbamos a disfrutarlo. O sea, una tarde en un espigón era deliciosa. O sea, la brisa del mar, porque estábamos dentro del mar en el espigón. Entonces la brisa nos daba, no es igual que en la playa. Una puesta de sol desde allí era extraordinaria. Y ver a Marbella de la punta del espigón de la Venus, por ejemplo, era fenomenal, vamos. Durante la siguiente década, durante los años 80, con los espigones funcionando y siendo ya paisaje habitual de la costa de Marbella, las playas se iban manteniendo, pero también, y aún con los espigones, la reposición de arena era necesaria para ayudar a que las playas fuesen creciendo y manteniéndose. En realidad, aun habiendo espigones, el aporte de arena es algo habitual. Entre los años 1983 y 1987 estuvo de concejal de playas Joaquín Pérez, quien recuerda que la arena se dragaba en la entrada de los puertos o de los fondos marinos. La arena se dragaba o la mayoría se dragaba. Lo que te he dicho antes, o la desembocadura del puerto deportivo o de Cabo Pino se traían las dragas, se traían por aquí, o del fondo marino. Cuando se tocó del fondo marino, pues nos dimos cuenta de que no se debía hacer, porque al final el ecosistema que tenemos ahí, pues los pescaditos, o como se le queramos llamarle, pues iban desapareciendo, aparte del arrastre, que esa es otra cosa. Según recuerda, uno de los últimos presupuestos para estas aportaciones de arena era aproximadamente 4 millones de pesetas. Incluso con los espigones teníamos que reponer. Sí, en el presupuesto yo creo recordar que en el último presupuesto eran 4 millones de pesetas. Sabiendo esto, la necesidad de reposición de arena incluso cuando hay espigones, uno se pregunta lleno de dudas, entonces, ¿por qué los quitaron? Y lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta el porqué. La inmensa mayoría de las personas solo saben lo que han oído o le han dicho, pero oficialmente no hay nada escrito. De hecho, nadie encuentra ningún papel que notificase al consistorio su retirada y el porqué. Cuando lo quitaron, íbamos casi todos los de Marbella paseando por el paseo viendo cómo nos lo quitaban, ¿no? Y en aquel momento parecía, qué sé yo, que parecía que estaba hasta bien, pero después viendo el tiempo que ha pasado nos hemos dado cuenta que fue una equivocación total. De la noche a la mañana. Se dieron una urgencia, no lo plantearon ni en el ayuntamiento, no, hemos estado buscando papeles, y el que los tenga que lo diga, porque nosotros nos hemos vuelto locos buscando papeles de algún pleno, de alguna sugerencia del ayuntamiento. No hay nada,
No hay nada que dijera, bueno, vamos a votar en pleno si esto se hace o no se hace, o vamos a sacarlo, ya que lo ha pagado el pueblo, vamos a sacarlo a una votación popular a ver si los quitamos o no lo quitamos, y que haya una campaña en pro o en contra de los espigones. No, lo quitaron. Pero hay varias historias. Yo lo he intentado averiguar con amigos que quedan todavía por ahí y me dicen que no hay expediente, que no pasó por el pleno y que no hay expediente. Unos me dicen que fue por el tema de un tema ecologista, de las puñeteras, bueno, las lapas. Yo en aquel tiempo, pues la verdad que las lapas pues, yo no las vi nunca, pero bueno, estarían ahí. Uno no es ecologista ni ha estudiado eso. Pero vaya, los espigones, desde mi punto de vista, los espigones tenían un problema. Pero claro, tenían un problema que es que el agua no salía. Pero eso se podía haber arreglado técnicamente en lugar de quitarlo. Y yo me entero de los espigones pues, cuando veo las máquinas quitándolos, porque fue un poco con nocturnidad y alevosía, vamos. No entendíamos qué había pasado. Luego hubo muchos bulos, pero vamos, eran bulos. La única explicación plausible del por qué Marbella dejó de tener espigones y siempre desde un punto de vista técnico, medioambientalmente hablando y alejado de los despachos, nos la aporta Francisco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA. Para él, había razones para retirarlos, pero también para no hacerlos. Es más, considera que si se hubiese estudiado bien la medida, habría muchas razones para mantenerlos, por ejemplo, como refugio de especies. Evidentemente, la construcción de espigones perpendiculares a la costa, como los que tuvo Marbella en su momento, consiguieron estabilizar playas que duraban, que resistían a los temporales, pero que afectaban a la estabilidad de otras playas colindantes. Esa fue la razón por la que se decidió quitarlo, porque un espigón puede generar un efecto a kilómetros de distancia y hay que siempre tratar de buscar un equilibrio. Evidentemente, esos espigones eran refugio de especies, eran un refugio de alevinaje. Seguramente a día de hoy en esos espigones se habría encontrado Patela ferruginea, que es una patela que está en peligro de extinción, que tiene la misma protección del lince ibérico, y en la actualidad esos espigones, por el simple hecho de tener patela, no se hubieran quitado. Y había razones por las que quitarlos y otras razones que seguramente, si se hubieran esgrimido adecuadamente en su momento, pues hubieran impedido su retirada, ¿no? Ante la duda de si son beneficiosos o no los espigones, dado que reponerlos está haciendo toda una cruzada, hablamos con diferentes biólogos marinos y catedráticos de ciencias del mar, y la respuesta común fue que todo aquello que el hombre imponga a la naturaleza afectará evidentemente, pero no solo por el mero hecho de hacer espigones, ya alteramos el mar de otras formas. Ten en cuenta que el hombre, con su actividad diaria, afecta al litoral, pero no solo con las acciones que hace en el litoral. Para no irnos muy lejos, ya en el interior del continente, en el momento en el que nosotros embalsamos agua, porque tenemos necesidad de embalsar agua, tener agua disponible para las personas que viven en los municipios costeros, ese efecto de embalsar agua ya afecta incluso a la estabilidad del litoral, ¿no? Cuando los ríos llevan sedimentos, llevan partículas de grava, partículas de arena, partículas de limo, que son las más finas, las de arcilla, que prácticamente ya ni vemos. Cuando un embalse acumula agua, las partículas de grava y de arena se acumulan en el fondo, y cuando un embalse abre, el agua que sale no lleva ya esa grava, ni lleva esa arena que antiguamente regeneraba las playas de forma natural. En la actualidad,
hay redactado un plan de la Dirección General de Costas llamado Proyecto de Regeneración de Playa entre Playa de Venus y Punta El Ancón. El proyecto ha estado a exposición pública desde el año pasado y se encuentra paralizado. En este proyecto, los espigones escogidos son sumergidos, lo que genera ciertas dudas de su efectividad, ya que van paralelos a la costa y con el tipo de corrientes circulantes no se sabe si retendrán la arena. En junio del año pasado salió información pública, el proyecto está en el ayuntamiento y se puede bajar, yo creo, de la red, donde se ven 2 espigones paralelos a la playa de 146 metros cada uno y a 100 metros de la orilla y separados entre sí, y desde Puerto Deportivo hacia acá, uno de 100 metros, luego una separación y otro de 100 metros. Se tiene mucha reticencia a la construcción de diques emergidos en protección de algún tipo de especie, pero en la elaboración de este tipo de proyectos se debería tener en cuenta la protección del entorno marino y la necesidad de la regeneración de las playas y ver los beneficios que pueden aportar en ambos casos. Efectivamente, como dice Paco Franco, no todo debe ser negativo. Muchas veces la construcción de una serie de espigones sumergidos puede ser que favorezcan la cría de alevines entre las rocas y favorezca el crecimiento de especies protegidas por esas mismas rocas. O sea que no tenemos que pensar que el efecto general es negativo. Lo que sí, teniendo el conocimiento de nuestra mano, debemos saber diseñar dispositivos, sistemas que no solo protejan el litoral, sino que además favorezcan que los ecosistemas marinos mejoren. ¿Cuál sería el modelo idóneo? Las herramientas de estudio han cambiado mucho en la actualidad. Como en casi todos los campos, la tecnología y nuevos conocimientos, según los expertos, ayudan a tener datos más exactos de cómo afectaría al litoral la implantación de espigones. A día de hoy somos capaces de modelizar matemáticamente cualquier efecto que vaya a tener cualquier actividad humana. Y es más, si no todos los efectos tienen por qué ser necesariamente negativos. Nosotros podemos hacer construcciones que no solo no afecten al medio ambiente, sino que activen a lo mejor un ecosistema que está dañado. Ahora, por ejemplo, Marbella está recibiendo, cuando hay temporales de levante, la llegada masiva de arribazones de alga invasora. Pues a lo mejor determinadas construcciones pueden frenar esa llegada masiva. Puede ser que acumulen las arribazones en esos espigones emergidos y solo sea necesario limpiar periódicamente esos espigones de esas arribazones. Fijaros cómo un ecosistema que está dañado actualmente podría verse mejorado si la actividad humana está diseñada adecuadamente y tiene en cuenta ese impacto, que no necesariamente tiene que ser negativo, que debemos esforzarnos porque el impacto que genere nuestra actividad sea realmente positivo. De momento, nos toca esperar. No sabemos cuándo ese nuevo proyecto, o cualquier otro, será una realidad. Como se suele decir, toca tirar de paciencia. Pero tenemos una pregunta antes de irnos. ¿Sabrían decirnos cuál fue el primer espigón que existió en Marbella? Aquel al que acudían a jugar cuando aún no existía ni primera línea de playa, ni paseo marítimo, y del turismo apenas se hablaba. El muelle de minera que le decíamos, y ahí entraba el tren, entraba el tren que venía de la mina y el tren ahí descargaba el mineral de hierro. El primer espigón que hubo, el primer espigón, y tenía su playa, concretamente yo me crié al borde de ese espigón, que es la Escuela de Orientación Marítima que había ahí, los saladeros del Lima al lado.